Saludos a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este video que se va a centrar en los aspectos técnicos de los foros, es decir, en cómo configurar estos espacios. Estos son los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre la creación del foro en el entorno, los tipos de foros, cómo calificar los foros, opciones de bloqueo para las participaciones del estudiantado, otras configuraciones generales, y vamos a hablar del editor de texto. Así que vamos a comenzar con la configuración y la creación de los foros. Para eso vamos a ir a nuestro entorno y una vez ahí nos ubicamos en la pestaña o en el tema en el que vayamos a crear el foro y hacemos clic en activar edición. Una vez ahí hacemos clic en añade una actividad o un recurso y ahí nos aparecen varias pestañas. Escogemos la que dice actividades y encontramos el foro, y esto nos despliega la página donde vamos a configurar el foro. Lo primero que hacemos siempre que creamos un foro es ponerle un nombre. En este caso le vamos a poner foro sobre pedagogía. Debería ser un nombre un poco más específico. Y luego tenemos este espacio de la descripción, que es donde vamos a poner la consigna. En este caso yo voy a tomar la consigna de un documento de Word. Y esto es normalmente lo que hacemos, trabajar primero en Word y luego pasarlo al entorno. Entonces, si hacemos esto y utilizamos texto de Word y lo copiamos, es una buena idea hacer clic acá en este botón, pegar desde Word. Ahí pegamos el texto, insertar, y esto nos va a conservar el formato que traía el documento de Word, y aquí podemos hacerle algún ajuste de espacios o cosas de ese tipo. Luego tenemos esta opción. Antes de hablar de los tipos de foro, vamos a ver esta pequeña configuración que dice muestra la descripción en la página del curso. Si activáramos esto, la descripción del foro o la consigna, todo esto que está en este espacio, se mostraría en la parte principal, en la página del entorno. Y esto en realidad sobrecarga un poco visualmente y con demasiada información la página que se encuentra uno cuando entra al entorno. Entonces no es recomendable. Entonces les recomiendo dejar esto sin marcar. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de foro entonces y ciertas recomendaciones para usar cuál tipo de foro para qué tipo de fin. Entonces, el primer foro que nos aparece acá en este menú que nos aparece seleccionado es el foro para uso general, y en el foro para uso general cualquier persona, ya sea el personal docente o el estudiantado, pueden iniciar el foro y pueden iniciar una línea de discusión. Cada persona puede iniciar varias líneas de discusión. Digamos que este es el tipo de formato más común, y este es ideal para foros de tipo de consultas o dudas, pero no necesariamente se puede utilizar solo para ese tipo. Algo importante de mencionar es que todo va a depender de nuestro objetivo y la estrategia que estemos planteando, y podemos adaptar diferentes tipos de formatos de foro dependiendo del objetivo que tengamos. Podemos experimentar con diferentes tipos de foro. Les voy a mostrar acá un poco cómo se ve este tipo de foro para uso general. Y bueno, como podrán ver acá está la consigna. Tenemos el botón acá, añadir un nuevo tema de discusión. Y aquí cada persona va incluyendo sus líneas de discusiones. Como pueden ver aquí yo incluí ya varias, y cada persona puede incluir varias. Voy a mencionar un par de cositas que son válidas para este tipo de foro y para un par más que tenemos. Por ejemplo, acá esta estrella
Si quisiéramos destacar esta discusión, digamos que lo que se menciona en esta línea de discusión es importante y quiero volver a esto luego, entonces lo puedo marcar acá. Esto también lo puedo hacer acá en estos tres botones, destacar, y lo marco. También tengo, por ejemplo, esto, fijar esta discusión. Esto lo que hace es fijarla arriba de la lista de todas las participaciones que se han hecho. Como ustedes verán, dependiendo de cómo uno tenga configurado esto, las participaciones se pueden ordenar de diferente forma, dependiendo de quién las hizo, el momento en que se hizo, etcétera. Pero si fijamos una discusión, siempre va a estar aquí arriba. Y bloquear esta discusión lo que hace es esto. Ya esta discusión no se va a poder, nadie va a poder contribuir más a esta discusión. Tenemos este botón de suscribir, y esto lo vamos a mencionar ahora más en un momentito. Cuando uno se suscribe a un foro o a una discusión, uno recibe notificaciones de esa discusión. ¿Okay? Luego tenemos acá esta serie de criterios que podemos utilizar para ordenar las participaciones. Podemos ordenarlo de acuerdo al tema. Podemos ordenarlo de acuerdo a quién comienza la discusión, por el último mensaje, cuáles tienen réplicas o no. Digamos que a un estudiante o en una actividad haya que contribuir o responder a un participante que no haya recibido réplicas. Entonces, una persona estudiante podría ordenarlo acá para ubicar más fácilmente quién no tiene réplicas. Ok, entonces esto es el foro para uso general. Ahora vamos a ver el otro tipo de foro. Cada persona plantea un tema. Y en este caso es similar al que mencionamos hace un momentito, pero la diferencia es que cada persona plantea solamente una línea de discusión. En este caso, este tipo de foro puede ser útil si quisiéramos que cada persona empiece una discusión y exponga sus reflexiones, opiniones acerca de un determinado tema, y que los demás contribuyan, opinen acerca de esa contribución dentro de ese espacio que inició esa persona estudiante. Como les decía, es bastante parecido al anterior. La diferencia es esa, que cada persona solo inicia un solo tipo de discusión. Y como podrán ver, todo lo demás aquí se despliega de la misma forma. Luego tenemos foro PIR. PIR es pregunta y respuesta. En este caso, lo que sucede con este tipo de foro es que se plantea una pregunta y los estudiantes responden a esa pregunta. Bueno, una pregunta o algún tipo de insumo. Sin embargo, para que yo como participante pueda ver las respuestas de los demás, tengo que hacer mi contribución antes. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar desde el punto de vista de un estudiante o una estudiante. Bueno, nos aparece este mensaje, es un foro de preguntas y respuestas. Para ver otras respuestas debe primero enviar la suya. Si yo me metiera, por ejemplo, en esta línea de discusión, me saldría esto. El tema o la respuesta está oculta. Usted no puede ver este mensaje, probablemente debido a que aún no ha enviado mensaje a esta discusión. Entonces, si yo quisiera ver las contribuciones de los demás, tendría que responder primero. Ok, entonces en este caso, este tipo de foro se utiliza cuando simplemente queremos que cada persona ponga su punto de vista y su criterio sin haber visto el criterio de los demás. Todo esto dependerá del objetivo que nosotros persigamos. Luego tenemos foro general con formato de blog. Y en este caso, cada persona puede iniciar un diálogo o una línea
de discusión, pero se despliega de una manera diferente. En este caso vamos a mostrarles acá, por ejemplo, esta es una contribución de un estudiante o una estudiante, y bueno, se puede añadir un nuevo tema acá como participante, pero cada contribución de cada estudiante aparece así, y lo que le aparece es lo que le aparece a los demás participantes es hacer un comentario sobre este tema. Entonces, esto se utiliza muchas veces para que la persona participante exponga un determinado trabajo, por ejemplo, y los demás comenten acerca del trabajo o de la asignación. Okay, entonces se despliega de una manera un poco diferente. Y finalmente tenemos lo que llaman debate sencillo. Y en este caso, toda la línea de discusión se despliega en una sola página seguida. Entonces, en este caso, esto se utiliza cuando vamos a hacer una discusión sobre un solo tema, sobre una sola línea temática, un solo hilo de discusión. Y entonces se van desplegando en una sola página todas las contribuciones. Y esto se recomienda para debates concretos, cortos. Y bueno, una de las características que tenemos acá es que aquí podemos definir cómo se despliegan todas las contribuciones. En este caso tenemos mostrar respuestas anidadas. Por ejemplo, si yo respondo a este participante, va a aparecer justificado a la derecha, por ejemplo. O también se puede mostrar de diferentes formas, por ejemplo, mostrar respuestas por rama. Lo que aparece acá es como el esquema de todas las participaciones, y yo puedo aquí, por ejemplo, acceder a alguna de ellas. Entonces, esos son los tipos de foro. Ahora vamos a seguir con algunas configuraciones generales. Por ejemplo, vamos con la disponibilidad. En este caso, tenemos una fecha, podemos determinar una fecha de finalización. Como ven acá dice, permite envíos tardíos. Es decir, aparece un mensaje que ya finalizó el foro, pero el sistema le permite a los participantes o a las participantes que sigan contribuyendo. Tenemos esta otra opción, fecha de bloqueo de participantes impide envíos posteriores. Si ponemos esta fecha, después de esta hora se bloquea el foro y ya nadie más puede participar. Luego tenemos esta otra configuración general, adjuntos y recuento de palabras. Si quisiéramos que las personas puedan adjuntar documentos, aquí establecemos el tamaño máximo, el número máximo, y luego tenemos esto, el número, mostrar número de palabras. Esto es útil, por ejemplo, si quisiéramos que las personas se mantuvieran dentro de un cierto rango del número de palabras en sus participaciones. Entonces, cuando a la hora de participar, se vería un contador de palabras. Entonces ahí pueden irse guiando. Luego tenemos esto que mencionamos antes sobre la suscripción y seguimiento. El aspecto de la suscripción, como les decía, cuando uno se suscribe, recibe notificaciones acerca de nuevos mensajes, nuevas participaciones. Y aquí tenemos diferentes opciones. La suscripción automática, eso significa que cada persona va a estar automáticamente suscrita. Sin embargo, se pueden cancelar la suscripción y no recibir más notificaciones. Luego tenemos suscripción forzosa. Ahí obligamos a todo el mundo a estar suscrito y siempre van a recibir las notificaciones. Suscripción opcional, el participante tiene que entrar al foro y suscribirse. Y luego tenemos suscripción deshabilitada, nadie se va a suscribir.
Rastreo de lectura, esto se refiere a si el sistema nos va a mostrar cuando hay mensajes que no hemos leído todavía. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar acá, desde el punto de vista de un estudiante. Bueno, acá entonces les voy a mostrar acá, desde el punto de vista de un estudiante, cómo le aparecería. Le aparece, por ejemplo, acá un mensaje no leído. Entonces eso es útil. Muy bien. Luego vamos, bloqueo de discusión. Este tipo de bloqueo, bueno, no funciona con todos los tipos de foro. Vamos, por ejemplo, a poner este acá. Con los tipos de foro con los que funciona, a lo que se refiere es que después de un tiempo de inactividad, nadie ha participado en el foro, entonces se bloquea el foro. Nadie más puede participar. Entonces, por ejemplo, si después de un día nadie ha participado, se bloquea. Luego tenemos este otro aspecto, umbral de mensajes para bloqueo. Esto se refiere, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Digamos que quisiéramos que una persona estudiante tuviera un cierto límite de contribuciones y luego de que han alcanzado ese límite, se bloquea su posibilidad de participar por un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, digamos que después de 5 participaciones se bloquea su posibilidad de participar por un día, por ejemplo. Aquí podríamos cambiarlo por un día. Y luego de ese día pueden volver a participar. Luego tenemos este otro aspecto, umbral de mensajes para advertencia. ¿Cuándo van a recibir ellos una advertencia de que se están acercando al límite de las contribuciones que pueden hacer? Entonces aquí podemos poner un número. Calificación con instrumento de evaluación. Esto lo voy a mencionar así muy rápidamente, porque bueno, esto es en realidad válido no solo para los foros, sino para la mayoría de actividades dentro de estos entornos. Pero ahora se puede incluir una rúbrica para calificar el foro dentro del mismo espacio del foro. Y aquí, bueno, aquí escogemos el tipo de calificación que queremos, si queremos usar una escala o puntuación. Y en este caso, voy a mostrarles aquí muy rápidamente, por ejemplo, cómo se vería si quiero utilizar el criterio de puntuación. Y entonces me aparecen otras opciones, calificación simple directa, o si quiero utilizar una rúbrica. En este caso, por ejemplo, voy a poner una rúbrica. Y bueno, categoría de calificación, esto se refiere más a ligar el foro y la calificación del foro al cuaderno de calificaciones, y esto es ya todo un tema en sí mismo. Entonces, bueno, ahora no lo voy a tocar. Calificación para aprobar, ¿cuál sería la nota mínima? Vamos a seguir acá. Calificaciones tipo de consolidación, también esto es válido para otras actividades, no lo voy a desarrollar mucho. Si quisiéramos, por ejemplo, que se haga un promedio, digamos que nosotros le damos una nota a cada contribución y luego quisiéramos que se diera un promedio de todas las calificaciones, por ejemplo, o bueno, otras formas de calificar. Luego les vamos a dar un poquitito más de información acerca de estas calificaciones que se pueden hacer. Luego vamos con estos estos son criterios generales, ajustes comunes del módulo. Disponibilidad, si queremos que se vea en la página principal del entorno del aula virtual, que los estudiantes puedan verlo, o si lo queremos ocultar. Número de ID se refiere también al cuaderno de calificaciones. Normalmente en el cuaderno de calificaciones cada actividad que está incluida necesita un identificador. Esto no lo vamos a explicar mucho. Modo de grupo, esto también es válido para el entorno en general, no solo para foros.
tampoco lo voy a explicar mucho. Esto es si quisiéramos dividir, por ejemplo, una clase en grupos y asignar diferentes foros a diferentes grupos, por ejemplo, lo podríamos hacer acá. Restricciones de acceso. Por ejemplo, si no tenemos ninguna restricción de acceso, todo el mundo puede acceder al foro, pero podríamos restringirlo dependiendo de nuestros fines. Podríamos restringir que solo ciertas personas puedan entrar. Digamos que tenemos varios foros y en un foro queremos que 3 estudiantes entren, en otro foro otros 3. Entonces podríamos, por ejemplo, especificar el criterio para restringir el acceso. Esto también es válido para la mayoría de actividades o para todas las actividades en estos entornos, entonces no me voy a detener. Finalización de la actividad. Esto también es válido para las actividades en general en estos entornos. Como quisiéramos que el sistema considerara cuando se ha completado una actividad, que es como ustedes han visto que se ve un check a la par de la actividad. Y luego finalmente tenemos las competencias que en general no se están utilizando mucho en nuestra universidad. Esto a lo que se refiere es que podríamos asociar el foro a una determinada competencia que estamos desarrollando. Luego vamos a guardar cambios y mostrar. En este caso, como yo puse que iba a evaluar utilizando algún tipo de instrumento, entonces me aparece estas opciones donde ya voy a crear esos instrumentos y esas rúbricas. Pero de nuevo, crear rúbricas y escalas es ya todo un tema aparte relacionado con estos entornos. Entonces, bueno, no me voy a detener acá. Pero sí les recomiendo en general guardar y mostrar, porque así podemos ver y revisar. Por ejemplo, en este caso yo me volvería a meter a editar para quitarle ciertos espacios. Para editar me iría aquí, editar ajustes, y aquí podría mejorar un poco como se ve acá la consigna. Y finalmente quisiera mostrarles, nada más mencionar aspectos generales sobre el editor de texto que se utiliza, bueno, acá más bien voy a meterme en uno de estos, que es, bueno, el mismo que se utiliza en todos estos entornos, pero sí quería mencionar, dependiendo, bueno, primero dependiendo del tipo de foro que hayamos escogido, la forma de responder a contribuciones va a variar, como ya vimos, pero quería mostrarles, por ejemplo, cuando me aparece así, quisiera responder a esta contribución, lo primero que me aparece es una ventana muy sencilla donde puedo escribir, simplemente escribir un mensaje rápido y enviar. Si no quisiera manipular el texto o adjuntar ningún archivo o hacer nada más que simplemente escribir texto, puedo hacerlo aquí rápidamente. Me aparece esta opción, responder en privado, en caso de que yo quisiera nada más mandarle un mensaje privado a la persona. Digamos que la persona se está saliendo del tema, o qué sé yo, o hizo una participación no apropiada, yo podría responderle en privado. Me aparece esta opción. Ahora, si yo quisiera manipular el texto con más aspectos, con más criterios, tengo que ir aquí a avanzada. Entonces hago clic en avanzada y aquí ya puedo modificar el asunto. Tengo otros aspectos acá que puedo ya modificar el texto, adjuntar archivos y luego enviar al foro. Ok, entonces eso sería lo último que quisiera mencionar. Y bueno, entonces hasta aquí llegamos con el video. Recuerden que cualquier consulta que tengan la pueden hacer en el foro de acompañamiento. Entonces les invito a que continúen revisando los materiales y revisen la ruta de aprendizaje para que vean la actividad que tenemos
que desarrollar en esta segunda etapa del taller.